En una serie de vídeos anteriores te expliqué que los enlaces sencillos giran y que ello tiene consecuencias sobre la disposición tridimensional de las moléculas. En resumen, como resultado del giro de los enlaces sencillos, las moléculas presentan diversas conformaciones que no son iguales en energía. Aprovecho para recordarte que no debes confundir los términos conformación y configuración. Para cambiar de configuración hay que romper enlaces. Para cambiar de conformación, solo girar los enlaces sencillos. Volviendo al tema, si recuerdas, el giro combinado de los enlaces del ciclohexano tenía un perfil de energía muy complicado, pero lo fundamental era que había dos formas silla equivalentes en equilibrio. Un detalle importante era que los hidrógenos axiales de una silla pasaban a ser ecuatoriales en la otra y viceversa. Esto se ve en resonancia magnética nuclear a baja temperatura. A temperatura ambiente la RMN solo nos da una señal para todos los hidrógenos del ciclohexano, porque el equilibrio entre las dos formas silla es tan rápido que es como si viera una foto borrosa de los hidrógenos del ciclohexano y no le diera tiempo a ver cada hidrógeno parado en su sitio. Si bajamos la temperatura a casi menos 100 grados, el equilibrio se ralentiza lo suficiente como para que a la RMN le dé tiempo a ver las dos sillas individuales y muestre dos señales, una para los hidrógenos axiales y otra para los ecuatoriales. Pero la importancia de este juego axial ecuatorial está en poner un sustituyente en el anillo. Ya te expliqué que, por ejemplo, en el metilciclohexano, la conformación ecuatorial es más estable por 1,8 kilocalorías por mol que la axial, porque en esta hay dos interacciones del metilo con los grupos CH2 en posiciones 3 y 5. Esas interacciones son iguales que las Gauge de los metilos del butano, que valían cada una 0,9 kilocalorías por mol. Todo concordaba, ¿no es cierto? Por tanto, el anillo de ciclohexano podría ser un excelente laboratorio molecular para medir el tamaño de diversos grupos y funciones de la química orgánica. Con varios ejemplos lo entenderás enseguida. Vamos a analizar la serie de los halociclohexanos, empezando por el fluorociclohexano. Reemplazamos un hidrógeno por un flúor. ¿Qué radio atómico tiene el flúor? Aproximadamente 0,5 angstroms, el doble del radio del hidrógeno, que es 0,25 angstroms. Por tanto, el flúor es mayor que el hidrógeno, aunque ambos son átomos pequeños. Si tuvieras que apostar, ¿dirías que las conformaciones axial y ecuatorial del fluorociclohexano tienen la misma energía? Correcto. No. Al ser el flúor mayor que el hidrógeno, en la conformación axial habrá interacciones semejantes a las del grupo metilo con los grupos TH2 en posiciones 3 y 5. Pero te puedes imaginar que un grupo metilo es un florete de brócoli mucho más grande que el flúor. Así que tengo la siguiente pregunta preparada. Si la diferencia de energía entre el metilciclohexano axial y ecuatorial es de 1,8 kilocalorías por mol, ¿será la del fluorociclohexano mayor o menor? Correcto de nuevo, menor. Mediante experimentos de baja temperatura de RMN se mide una diferencia muy pequeña pero visible de 0,3 kilocalorías por mol. Recuerda que, en comparación, romper homolíticamente cualquier enlace de una molécula cuesta unas 100 kilocalorías por mol de media. ¿Pero cómo se miden esas diferencias de energía tan pequeñas? Recuerda que la RMN a baja temperatura da dos sets de señales, uno para la silla axial y otro para la ecuatorial. Si medimos el área de las señales de la conformación ecuatorial, resulta un valor un poco más grande que el del área de la conformación axial, en una relación 2,4 a 1. Utilicemos la ecuación de la energía de Gibbs de equilibrio, obtenemos primero K, es decir, 1 entre 2,4 es 0,42, y después el cambio de energía libre, utilizando las unidades adecuadas para R, 1,987 calorías por grado Kelvin y 173 grados Kelvin, ya que la medición en RMN se ha hecho a menos 100 grados centígrados. Resulta ser de 300 calorías por mol la diferencia entre axial y ecuatorial en el fluorociclohexano, tal y como te adelanté. Pero a pesar de ser minúscula la diferencia de energía entre las dos conformaciones silla, en el equilibrio a temperatura ambiente, la población de moléculas con el flúor ecuatorial es del 88%, más de 2 veces mayor que la de la axial. Aprende a utilizar estas ecuaciones. Haz el cálculo de la proporción de conformaciones silla del metilciclohexano utilizando la diferencia de energía entre ellas de 1,8 kilocalorías por mol. Debe resultarte que a temperatura ambiente
La población de la conformación con el metilo ecuatorial es del 96%. Como ves, estas pequeñas cantidades de energía influyen mucho sobre el comportamiento conformacional de las moléculas. Estos valores de 0,3 y 1,8 kilocalorías por mol para la diferencia de energía entre las conformaciones axial y ecuatorial del fluoro y metilciclohexanos, respectivamente, son lo que se denominan energías conformacionales de los grupos flúor y metilo, correspondientemente. Si cambiamos el flúor por cloro, lo estamos haciendo con un átomo que tiene un radio doble que el flúor, de 1 Armstrong aproximadamente. La relación de áreas medidas en el cloro ciclohexano con la RMN a menos 100 grados centígrados es ahora de 4,3 a 1, siendo la concentración de la silla ecuatorial aún mayor que la del fluoro ciclohexano. Mediante la ecuación de Gibbs obtenemos una diferencia de energía de aproximadamente 500 calorías por mol, mayor que la del fluoro ciclohexano. Este valor de 0,5 kilocalorías por mol, medido para la disparidad de energía entre las sillas axial y ecuatorial del cloro ciclohexano, no nos debe extrañar porque al tener un mayor radio el cloro, su tamaño es mayor y la interacción de este con el anillo en la disposición axial debe ser también mayor que la del flúor. Con estos datos experimentales, obtenidos mediante la técnica de RMN a baja temperatura, somos capaces de ver que los átomos y grupos de átomos efectivamente ocupan lugar. En el bromo ciclohexano la RMN mide a menos 100 grados centígrados una proporción de 5,7 a 1, aumentando progresivamente la cantidad de la silla ecuatorial al pasar de flúor a cloro y a bromo. Eso significa una diferencia de energía libre de 598 calorías por mol, es decir, prácticamente 0,6 kilocalorías por mol, aumento lógico si comparamos con el cloro ciclohexano, ya que el radio del bromo, 1,2 Armstrongs, es algo mayor que el del cloro de 1 Armstrong. Pero, ¿qué pasa con el yodo? Tiene un radio aún mayor, de 1,4 Armstrongs, pero curiosamente su energía conformacional es como la del cloro, cuyo radio era de 1 Armstrong. ¿Se te ocurre alguna explicación? Correcto una vez más. La longitud del enlace carbono-yodo es la mayor de todas en la serie de los halógenos y eso alivia la interacción con los metilenos en posiciones 3 y 5 de la conformación axial, al aumentar la distancia vertical con ellos. Así que al considerar el tamaño efectivo de un átomo o grupo de átomos, también tenemos que tener en cuenta la distancia que los separa de los otros átomos o grupos con los que interaccionan. Vamos a dar un vistazo rápido a otros ciclohexanos sustituidos. El caso del ciclohexanol es complejo porque su energía conformacional depende del disolvente donde se mida. La RMN a menos 100 grados nos mide una proporción mayor de silla ecuatorial, como era de esperar, pero varía entre 13,7 a 1 en metanol a 7,7 a 1 en pentano, lo que corresponde a diferencias de energía de 0,9 kilocalorías por mol en metanol y 0,7 kilocalorías por mol en pentano. ¿Por qué los valores son diferentes al cambiar el disolvente en el que se hace la medida? El grupo OH se asocia por enlace de hidrógeno al metanol circundante y eso incrementa su tamaño aparente, lo que no es posible en el pentano, en el que el grupo OH muestra entonces su tamaño real. En el metoxiciclohexano también se mide una proporción a favor de la silla ecuatorial de 10,2 a 1, muy parecida a la del ciclohexanol. El metilo del éter siempre tiene la posibilidad de orientarse hacia el lado opuesto del ciclohexano y así evitar la interacción con él, teniendo el grupo metoxilo un tamaño efectivo parecido al del grupo OH en pentano. En la ciclohexilamina la proporción medida es de 58 a 1, lo que equivale a decir que la conformación ecuatorial es unas 1,4 kilocalorías por mol más estable que la axial. Este valor es más pequeño que el del metilciclohexano, probablemente porque el grupo NH2 orienta el par de electrones hacia dentro del anillo en la conformación axial, mientras que el metilo no tiene más remedio que orientar un hidrógeno. ¿Puedes predecir qué pasaría si protonamos el grupo NH2 con un ácido? Correcto, la proporción de conformación axial disminuirá aún más hasta hacerse parecida a la del metilciclohexano, ya que el grupo amonio tiene el mismo número de átomos que el metilo.
Por último, si comparamos la energía conformacional de los grupos metilo, etilo, isopropilo y terbutilo, la progresión en aumento es entendible, ¿no es cierto? De metilo a etilo no hay variación, porque el grupo metilo del etilo se puede orientar hacia afuera y evitar su interacción con el anillo. En el caso del isopropilo, solo hay una situación en la que los metilos están dirigidos hacia afuera. Eso incrementa el orden y disminuye la entropía, aumentando por ello la energía de Gibbs, porque ya sabes, esta se relaciona con aquella mediante la ecuación que te indico y que seguro que conoces. Por último, en el caso del terbutil ciclohexano, la proporción de silla axial es tan pequeña que excede el poder de detección de la resonancia magnética nuclear a baja temperatura, y solo se puede dar un valor límite a la energía del grupo terbutilo que no debe ser menor de 5 kilocalorías por mol. En este caso, el grupo terbutilo estaría obligado a disponer un grupo metilo literalmente encima del anillo, y por ello la población de la conformación axial es sumamente pequeña e indetectable. Después de este estudio estarás de acuerdo en que el anillo de ciclohexano es un excelente laboratorio molecular para medir el tamaño de átomos y funciones en química orgánica. Espero que así sea. Hasta pronto. Adiós.